Nosotros seguimos en vivo, llevándoles a ustedes allí donde están, a quienes son las personalidades que están visitando la muestra, pero además con los temas que son de interés para los productores. Por estos días hablábamos en este espacio de noticias del impuesto inmobiliario rural, de la convocatoria de la provincia de Córdoba hacia los productores para notificarlos, compartir con ellos que habría modificaciones, así como también la fuerte información acerca de que habría modificaciones en el impuesto inmobiliario rural de la provincia de Buenos Aires. Santiago Sáenz Valiente es tributarista y nos va a ayudar a entender qué implicancias tendría un incremento en el inmobiliario rural y de cuánto podría ser. Gracias por estar, Santiago. Gracias a vos, Karina. Gusto estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué implicancias podría tener? Mira, hay varios temas. Por un lado, el tema del impuesto de sellos. Normalmente cuando se vende una propiedad hay un valor impositivo mínimo, que es el valor impositivo de referencia, que está por debajo del valor de mercado, pero por encima de la evaluación fiscal. Hay que ver todavía realmente qué sucede, ¿no? Porque muchos dicen que como el propio impuesto inmobiliario rural se calcula sobre una escala, teniendo en cuenta el valor inmobiliario, digamos, el valor fiscal definido para esa parcela rural, hay que ver si no se modifica para atemperar un poco el costo, porque si se quedan las distintas jurisdicciones con esta tabla que anda en el orden del 2,5-2,8% sobre un valor fiscal que pueda acercarse, arrimarse a un valor de mercado, sí puede llegar a ser un impacto escandaloso. Ahora, hay que ver eso, qué pasa, porque dicen que van a hacer algo para atemperar ese efecto a través de la tabla, modificar en todo caso la tabla en las diferentes jurisdicciones. Esto hay que tener en cuenta también otra cosa que viene atado. Mucha gente que trabaja en el tema rural, propietaria del inmueble como persona física, persona humana, se dice ahora, de este inmueble, ha pagado impuestos a los bienes personales en casos que a mi juicio no corresponde. Es decir, si está arrendado el inmueble para el mismo fisco, es clarísimo que ese inmueble está exento. Por lo tanto, que aumente la evaluación fiscal no tendría ningún efecto en este impuesto, que además ahora viene atemperado, viene reducido para los años subsiguientes, porque la tasa baja la tasa al 0,75, al 0,50 y al 0,25%, que antes la máxima era el 1,25. Pero por el otro lado, aquellos que desarrollan la actividad sobre el propio inmueble, porque no me gusta utilizar la palabra explotación, creo que es algo terrible para la comunicación, que es parte de lo que estamos viendo acá en CREA fabuloso de Carlos Pérez, que estuvimos viendo y escuchando. Realmente yo también considero que está exento el impuesto a los bienes personales, y hay varios fallos judiciales que le han dado la razón al contribuyente últimamente a través de la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, digamos, hay que tener cuidado de observar que el contador no aplique el impuesto de los bienes personales en la persona física sobre el inmueble rural. Por el otro lado, esta evaluación, este incremento de evaluación puede sí, de alguna manera, en el impuesto a la ganancia mínima presunta, tener un efecto, pero también hay que reconocer que el impuesto a la ganancia mínima presunta, por la ley de pymes, claro, se ha eliminado para el 2017, y por la ley de sinceramiento fiscal, el famoso blanqueo, para lo que es el 2019 en adelante. Con lo cual, en ese sentido, no tememos demasiado efecto fiscal como si antes estaba. Pero hay que ver qué pasa con la tabla del impuesto inmobiliario, Cari. Ese es un punto. Y esa tabla, ¿cómo y de qué manera se puede modificar? Modificar las escalas y modificar los porcentuales. Tanto escalas como porcentuales. Sí, a través de una ley, por supuesto. Sí, por supuesto. La misma ley que establezca la modificación de los valores fiscales, establezca una modificación de la escala, por supuesto. Y hablando de esta escala, no tenemos que olvidarnos de la ley de impuesto a las ganancias, ¿no? Que remitirán antes de fin de mes el proyecto al Congreso Nacional. Sí, probablemente en estos días se va a enviar, pero viene con un porcentual que llega al 40%. Ojo, esto es muy fuerte. En especial si no corregimos el problema de la inflación. El ajuste de la inflación tenemos que corregirlo. Hay que determinar los impuestos contemplando la inflación. Algo que lo hemos hablado contigo más de una vez y no me voy a cansar de decirlo y cansar de reclamarlo. Porque esto distorsiona mucho
se termina pagando impuestos sobre una ganancia que es ficticia. Que es ficticia. Y esto es inaudito, esto no resiste ningún análisis. Y te digo algo, es lo que genera indirectamente la evasión. Porque cuando hay racionalidad en la exigencia de tributos, genera la evasión y entonces hay que sacar el blanqueo para dar la oportunidad a la gente a que exteriorice los bienes que tenía ocultos. Santiago Sáenz Valiente, tributarista, acompañándonos siempre en Chacra TV Noticias, en este caso con un tema que es de suma actualidad y que tiene que ver con lo que se ha visto en los últimos días y que hemos estado hablando, y es el eventual incremento del impuesto inmobiliario rural y todas sus implicancias. Gracias, Santiago, como Gracias siempre. A vos, Karina, y a todos los de Chacra TV. Un verdadero gusto. Nosotros seguimos con la información en este que es un noticiero especial, diferente, en vivo, desde el Congreso CREA, la reevolución de la empresa.